El día de hoy vamos a trabajar el tema del hiato y el dictongo. Bienvenido. Nos vamos directo con el índice. Primero, como en todos los videos, vamos a leer el objetivo, después qué es un dictongo, posteriormente un hiato, veremos también ejemplos, una actividad de retroalimentación, una pequeña conclusión y por último un glosario de las palabras más importantes de todo lo que se vea en este tema. Muy bien, entonces el objetivo es que los alumnos aprendan a identificar y separar las sílabas que forman los hiatos y dictongos en los textos. Entonces aquí lo primordial es aprender a separar sílabas, cuando es un dictongo y cuando es un hiato. Para eso lo vamos a ocupar. Dictongo. Un dictongo es la unión de dos vocales pronunciadas en la misma sílaba. Ejemplo, canción y desierto. Entonces, para que nosotros sepamos cuándo es la unión de dos vocales, necesitamos identificar una tabla que más adelante te la voy a mostrar, pero ahorita quiero que veas nada más cómo es un dictongo, cómo es cuando se juntan vocales. Hiato. Hiatos son dos vocales seguidas que forman dos sílabas. Ejemplo, baúl y día. A contrario del dictongo, el hiato va a separar las vocales. Ya te diste cuenta en baúl y en día cómo separamos vocales. Muy bien, entonces vamos a ello. Empezamos con el hiato. Para nosotros darnos cuenta cuándo es un hiato, necesitamos seguir estas tres tablas que están abajo, pero antes aprendernos qué son vocales abiertos y qué son vocales cerrados. Vocal abierto es la A, la E y la O, y vocal cerrado es la I y la U. Bien, dicho esto, ahora, cuando son hiato, necesitamos darnos cuenta con estas tres tablas, como ya te lo había dicho. Primera tabla, cuando hay vocal abierto más vocal abierto. Puede ser que se junte con la A, con la E, con la O. Y los ejemplos, caer, teatro y correo. Te das cuenta que hay dos vocales abiertos en las tres palabras, por eso se separaron. Y te vuelvo a repetir, cualquier combinación de las vocales de la A, de la O de la E. Muy bien. Segunda tabla, vocal abierto más vocal cerrado. Si te das cuenta, en el vocal cerrado solamente si hay acento en la I y en la U. Por eso ahí lo remarqué. Lo remarqué para que te des cuenta. Y vemos los ejemplos. Raíz tiene acento en la I. Por eso separamos. Freír tiene acento en la I. Y por último, Raúl tiene acento en la U. ¿Ok? Cuando es vocal abierto y vocal cerrado y tiene acento en los vocales cerrados, que puede ser en la I o en la U, se va a separar las sílabas. Tercera tabla, cuando es vocal cerrado con acento en la I y en la U, más vocal abierto. ¿Ok? Entonces, ejemplo, sandía tiene acento en la I, por eso separamos. Grúa tiene acento en la U y separamos. Y por último, frío también tiene acento en la I y igual se separó. Entonces, siguiendo estas tres tablas, nos vamos a dar cuenta cuándo forman un hiato y cuándo debemos separar vocales. ¿Ok? Ahora continuamos con el dictongo. En el dictongo también debemos de seguir tres cuadros, tal y como vemos abajo. Debe ser vocal cerrado más vocal cerrado, pero sin acento en la I, sin acento en la U. Y aquí vemos los ejemplos. Ciudad. Aquí ya juntamos vocales porque no hay acento en la I y no hay acento en la U. Ruido y viuda. ¿Ok? Entonces, siguiendo la primera tabla, tal y como vemos aquí, que no tengan acento, forman un dictongo. Nos vamos con la segunda tabla. Vocal abierto más vocal cerrado. Sin acento en la I, sin acento en la U, a diferencia
de la primera tabla del hiato. ¿Ok? Ejemplo, aire, no hay acento en la I, no hay acento en la U, se junta vocales. Jaula, igual no hay acento en la I, no hay acento en la U, se junta vocal. Y deuda, no hay acento, se juntan vocales. Y por último, vocal cerrado más vocal abierto, sin acento en la I, sin acento en la U. Ejemplo, viaje, nos vemos que no hay acento en la I ni en la U. Abuelo, tampoco hay acento en la I ni en la U. Y nieve. Y asimismo vemos que no hay acento en la I ni en la U. Si no, separaríamos. ¿Ok? Siguiendo estas tres tablas nos damos cuenta cuándo es un dictongo y cuándo se junta vocales. Es algo sencillo, es cuestión de que tú te aprendas cuándo es vocal abierto, cuál es vocal cerrado y siguiendo las tres tablas de cada una de los temas que ya vimos del dictongo y del hiato, pues ya se te va a facilitar. Entonces, siguiendo esa tabla, ya es fácil. Ahora te toca a ti practicar y con esta actividad vas a juntarlo, ¿no? O sea, vas a ponerlo cuáles son hiatos y cuáles son dictongo. Y posteriormente, si lo puedes separar en una tabla Sega que yo ya te la mostré en el tema de cómo crear sílabas. Entonces, aquí vemos país, cacatúa, vehículo, sandía, rubíes, poseído, increíble, baile, paisaje, aire, auto y Laura, en donde tú vas a poner cuáles son hiato y cuáles son dictongo según la tabla que ya vimos. Bien, entonces, y ya por último nos vamos, o como penúltimo nos vamos al glosario. Palabras importantes que son las átonas, que es un dictongo y pues que es un hiato, ¿no? Aquí está la información de todo lo importante. Y ahora sí, la conclusión final es saber identificar la separación de las sílabas y la correcta pronunciación de las mismas, ya que nos brinda una comunicación más asertiva y eficiente. Pues bueno, espero que te haya gustado el video. Esto ha sido todo por hoy y muchas gracias. Ya saben, cualquier duda que tengan, poner en los comentarios y esto ha sido todo.